Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha causado mucho revuelo últimamente. Ajá. El ascenso del liberalismo libertario impulsado por el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Sí, y lo que hace este caso particularmente fascinante es que una publicación tan prestigiosa como The Economist, no precisamente conocida por su radicalismo, Cierto. le ha dedicado un artículo extenso a Milei y sus ideas. De hecho, el artículo se toma muy en serio su dosis radical de medicina de libre mercado, Sí, reconociendo tanto los beneficios potenciales como los riesgos de su enfoque. exactamente. Pero ¿quién es Javier Milei y por qué de repente todo el mundo habla de él? Bueno, Milei es más que un político, es un autodenominado anarcocapitalista Well, que aboga por la libertad individual y un estado mínimo. interesante. Imagina a Margaret Thatcher, Ajá. con chaqueta de cuero y una pasión ardiente por los mercados libres. Wow, qué imagen. Su estilo poco convencional sin duda ha llamado la atención, pero es su experimento económico en Argentina lo que está generando verdadero revuelo. Totalmente. Pues contarnos un poco más sobre este experimento. ¿Qué está haciendo Milei en Argentina y qué resultados está obteniendo? Sus políticas son radicales. Sí. No hay otra forma de describirlas. Está recortando el gasto público a niveles que no se veían en décadas, Increíble. desregulando industrias a diestra y siniestra y abrazando libre comercio. ¿Y qué tipo de resultados ha visto hasta ahora? Bueno, por ejemplo, ha reducido el número de ministerios y ha logrado un superávit presupuestario, algo que Argentina no veía hace mucho tiempo. Es realmente increíble. Es como presenciar una prueba en tiempo real de los principios del libre mercado. Y hasta ahora los resultados están dando de qué hablar. Sin duda. Pero ¿cómo se compara esto con la tendencia global de mayor intervención estatal? Precisamente ahí radica la importancia de este caso. Sí. Milei desafía la creencia de que los gobiernos inevitablemente deben crecer y expandirse. Ya. Su éxito, incluso en estas etapas tempranas, sugiere que hay caminos alternativos hacia la prosperidad económica. Es un desafío fascinante al status quo. Totalmente. Pero lo que me intriga es que Milei no encaja perfectamente en ninguna casilla política tradicional. Es cierto. The Economist incluso lo describe como un crítico del populismo oportunista de líderes como Donald Trump. Así es. Rechaza las etiquetas políticas tradicionales, Interesante. abogando por mercados libres y responsabilidad fiscal, Ajá. al mismo tiempo que obtiene un fuerte apoyo de los votantes. Es una mezcla única de principios libertarios y atractivo popular. Es casi paradójico. Sí. Es un libertario que ha ganado una elección demostrando que las ideas del libre mercado pueden resonar con los votantes. Exactamente. Pero también es una figura controvertida que no teme desafiar el sistema establecido. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, Milei se presenta como un outsider, alguien que no está contaminado por la política tradicional. Ya veo. Su estilo directo y su retórica apasionada junto con sus propuestas económicas han conectado con un electorado cansado de la corrupción y la ineficiencia del gobierno. Entonces, aunque su enfoque parece estar funcionando, al menos por ahora, The Economist también señala algunos desafíos y riesgos potenciales. ¿Cuáles son algunas de esas preocupaciones? Bueno, uno de los problemas más apremiantes es el aumento de la pobreza en Argentina. Entiendo. Si bien las políticas de Milei están diseñadas para impulsar la economía a largo plazo, Sí, también han provocado cierto dolor a corto plazo, particularmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es un punto crítico. Es Claro. fácil hablar de mercados libres y crecimiento económico, Claro. pero no podemos ignorar el costo humano de estas políticas. Si la pobreza está aumentando, ¿no es esa una señal de que este milagro del libre mercado no está funcionando para todos? Exacto. Y The Economist también destaca el potencial de resistencia política a las reformas de Milei. Se ha ganado enemigos poderosos y a medida que el dolor económico continúa, existe el riesgo de que la oposición a sus políticas crezca. ¿Cómo planea Milei enfrentar esta oposición? Bueno, Milei apuesta por la fuerza de sus convicciones y la conexión que ha logrado con una parte significativa del electorado. Confía en que los resultados económicos positivos a largo plazo validarán su enfoque y silenciarán a sus críticos. Es una apuesta arriesgada sin duda, pero incluso si no tiene éxito, su enfoque está forzando una reevaluación de la sabiduría económica convencional. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podamos extraer de este experimento, incluso para aquellos que no están de acuerdo con Milei? Una lección clave es que reducir el gasto público incluso drásticamente es posible y puede tener efectos económicos positivos. El éxito de Milei en recortar el gasto y lograr un superávit presupuestario desafía la noción de que los gobiernos son impotentes para controlar sus finanzas. Imagina el impacto que este ejemplo podría tener en otros países que luchan contra la deuda y el déficit. Sin duda es una lección que muchos gobiernos estarían interesados en aprender.
¿Qué otras lecciones podemos destacar? Otro punto importante es la importancia de la desregulación para estimular la actividad económica. Los esfuerzos agresivos de Milei para eliminar las barreras de entrada en varios sectores han demostrado que liberalizar los mercados puede conducir a la innovación y el crecimiento. Por ejemplo, la desregulación en el sector de alquileres ha impulsado la construcción de viviendas y ha hecho que sea más fácil para las personas encontrar alojamiento asequible. Suena prometedor, pero la desregulación también puede tener consecuencias negativas, ¿verdad? Hemos visto eso en el pasado con cosas como la crisis financiera de 2008. ¿Cómo se asegura, Milei, que la desregulación no genere nuevos riesgos para la economía argentina? Es cierto, la desregulación sin control puede ser peligrosa. Milei argumenta que la clave está en eliminar las regulaciones innecesarias que solo sirven para obstaculizar la competencia y la innovación, mientras se mantienen las salvaguardas esenciales para proteger a los consumidores y el medio ambiente. Entonces, no se trata solo de recortar regulaciones a ciegas, sino de considerar cuidadosamente cuáles son realmente beneficiosas y cuáles están obstaculizando el progreso. ¿Hay algún otro ejemplo concreto de desregulación que haya tenido un impacto positivo en la economía argentina? Por supuesto, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en el sector energético ha atraído miles de millones de dólares en nuevos proyectos, creando empleos y aumentando la producción de petróleo y gas. Este es un ejemplo claro de cómo la desregulación puede atraer inversiones y dinamizar sectores clave de la economía. Es un argumento convincente. Pero volviendo a las preocupaciones sobre el impacto social de las políticas de Milei, ¿qué medidas se está tomando para mitigar el aumento de la pobreza? Milei sostiene que el crecimiento económico generado por sus políticas a la larga beneficiará a todos los argentinos, incluidos los más pobres. Sin embargo, también ha implementado algunas medidas específicas para ayudar a los sectores más vulnerables, como programas de capacitación laboral y microcréditos para emprendedores. ¿Y qué de la crítica de que su enfoque beneficia principalmente a los ricos y poderosos? Milei argumenta que la verdadera desigualdad se genera por la corrupción y el amiguismo que han caracterizado a los gobiernos anteriores. Sostiene que al crear un sistema más justo y transparente basado en el libre mercado, se abrirán oportunidades para todos los argentinos independientemente de su origen social. Es un punto de vista interesante. Pero para que su experimento tenga éxito, Milei necesita mantener la confianza del pueblo argentino. ¿Cómo se está comunicando con la gente y cómo está respondiendo la sociedad a sus políticas? Milei se ha convertido en un maestro de la comunicación utilizando las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales para llegar a un público amplio. Su estilo directo y su lenguaje sencillo resuenan con muchos argentinos que ven en él a un líder auténtico que no tiene miedo de decir lo que piensa. Pero no todos están convencidos, ¿verdad? Seguramente hay sectores de la sociedad que se oponen a sus ideas y temen las consecuencias de sus políticas. Por supuesto. Los sindicatos, por ejemplo, han criticado duramente las reformas laborales de Milei, argumentando que perjudican los derechos de los trabajadores. También hay grupos de izquierda que lo acusan de ser un títere a las élites económicas y de implementar políticas que solo benefician a los ricos. Entonces Milei enfrenta una batalla a cuesta arriba para implementar su visión de una Argentina libertaria. ¿Cuáles son los principales obstáculos que debe superar para lograr el éxito a largo plazo? Uno de los mayores desafíos es la resistencia de la clase política tradicional que se ve amenazada por su ascenso al poder. También tendrá que lidiar con una burocracia estatal arraigada y con intereses creados que se oponen a sus reformas. Y, por supuesto, la situación económica global y las fluctuaciones en los mercados internacionales también pueden afectar el éxito de su experimento. Son muchos obstáculos que superar. Pero incluso si no logra implementar completamente su agenda, Milei ya ha logrado algo significativo, ha puesto el liberalismo libertario en el centro del debate político en Argentina y ha inspirado a una nueva generación de jóvenes que creen en el poder de las ideas liberales. Exacto. Y este impacto se extiende más allá de las fronteras de Argentina. The Economist señala que el experimento de Milei está siendo observado con atención por líderes economistas y ciudadanos de todo el mundo que buscan alternativas al modelo económico dominante. Es una historia fascinante que apenas comienza a desarrollarse. ¿Qué deberíamos observar a medida que el experimento de Milei continúa? ¿Cuáles serán los indicadores de éxito o fracaso? Para evaluar el éxito de Milei tendremos que analizar indicadores económicos clave como el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y la inversión extranjera. Pero también será crucial observar el impacto social de sus políticas, especialmente en términos de pobreza y desigualdad. Es decir, el éxito no se puede medir solo en términos económicos. También debe haber un progreso social tangible para que el experimento de Milei se considere un verdadero triunfo. Precisamente. Y más allá de los números, será importante observar la evolución del clima político y social en Argentina. ¿Podrá Milei mantener el apoyo popular a medida que implementa reformas difíciles? ¿Logrará construir un consenso político que le permita avanzar con su agenda? Son preguntas clave que solo el tiempo podrá responder.
Mientras tanto, el experimento de Milei nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el papel del Estado en la economía, los límites de la intervención gubernamental y el potencial del libre mercado para generar prosperidad. Sin duda es un debate que vale la pena tener, y aunque no todos estén de acuerdo con las ideas de Milei, su audacia y su determinación para desafiar el status quo nos recuerdan que el futuro no está predeterminado. Depende de nosotros como ciudadanos informados y comprometidos participar en la construcción de un mundo mejor. Y para entender mejor la magnitud de este experimento, analicemos algunas de las políticas específicas que Milei está implementando. The Economist destaca su enfoque en la reducción del gasto público. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, ha adoptado un enfoque bastante agresivo. Ha recortado drásticamente el número de ministerios, ha reducido el gasto público en términos reales en casi un tercio. Impresionante. Y lo más sorprendente, ha logrado un superávit presupuestario, algo inaudito en la historia reciente de la Argentina. Es un logro notable, especialmente considerando el historial de mala gestión fiscal de Argentina. ¿Sí? El artículo señala que no se ha limitado a recortar programas sociales, sino que se ha centrado en reducir los costos administrativos, los gastos de adquisiciones e incluso los salarios del gobierno. Es interesante que esté apuntando a las ineficiencias dentro del propio gobierno, en lugar de solo ir tras los objetivos habituales de los programas de bienestar social. ¿Qué hay de la desregulación? Sabemos que Milei es un ferviente defensor del libre mercado. Exacto, estamos viendo una desregulación en una amplia gama de industrias, desde el alquiler de viviendas hasta las aerolíneas. Por ejemplo, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en el sector energético ha traído miles de millones de dólares en nuevos proyectos, creando empleos y aumentando la producción de petróleo y gas. Eso suena a un cambio radical. Pero ¿qué pasa con el comercio internacional? El proteccionismo parece estar en aumento a nivel mundial. ¿Cuál es la postura de Milei al respecto? Es un firme defensor del libre comercio. The Economist menciona que cree en los mercados abiertos y da la bienvenida al comercio con todos los países, incluso aquellos con sistemas políticos diferentes, incluyendo a China. Es una postura bastante audaz en el clima político actual, donde los sentimientos proteccionistas están ganando terreno en muchas partes del mundo. ¿Y qué del tema de la moneda? Argentina tiene una larga y complicada historia con su moneda, el peso. ¿Qué está haciendo Milei en ese frente? The Economist menciona que eventualmente planea eliminar los controles de capital y pasar a un sistema de tipo de cambio flotante, es decir, dejar que el mercado determine el valor del peso. Es una medida audaz considerando la historia de volatilidad del peso. Parece que está dispuesto a tomar algunos riesgos para lograr sus objetivos. Sin duda. Y esos riesgos son reales. Una fuerte devaluación del peso podría conducir a una mayor inflación y malestar social. Pero Milei parece creer que un mercado verdaderamente libre requiere una moneda que fluctúe libremente. Definitivamente es una apuesta. Pero si funciona, podría enviar una poderosa señal a otros países que estén considerando reformas similares. Así es. Y hablando de señales, el hecho de que The Economist esté dando a Milei sus ideas una plataforma tan prominente es en sí mismo un acontecimiento significativo. ¿Qué crees que dice esto sobre la conversación global en torno a la economía y el papel del gobierno? Creo que sugiere que el péndulo puede estar alejándose de la tendencia de una intervención gubernamental cada vez mayor que hemos visto en las últimas décadas. Milei, con su estilo poco convencional y su retórica apasionada, está desafiando el status quo y obligando al mundo a prestar atención a las ideas liberales. Es fascinante pensar que Milei, esta figura poco convencional y apasionada de Argentina, podría ser un catalizador para un cambio global en el pensamiento económico. Sin duda es una posibilidad. Y tenga éxito o no, su experimento nos ha obligado a confrontar algunas preguntas fundamentales sobre la mejor manera de organizar la sociedad. Y crear un futuro más próspero. ¿Cuánto debe intervenir el Estado en la economía? ¿Cuáles son los límites de la regulación? ¿Puede el libre mercado ser la clave para un futuro mejor? Son preguntas que resuenan en todo el mundo, no solo en Argentina. Y a medida que el experimento de Milei continúa desarrollándose, será crucial observar no solo los indicadores económicos, sino también el impacto social de sus políticas. Exacto. El éxito de Milei no se puede medir únicamente en términos de crecimiento económico. También debe traducirse en una mejora tangible en la calidad de vida de todos los argentinos, especialmente los más vulnerables. El mundo está observando y el resultado de este experimento podría tener un impacto duradero en el debate global sobre el papel del Estado y el futuro de la economía. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Javier Milei y su radical experimento en Argentina. Nos vemos en nuestro próximo episodio donde exploraremos otra idea fascinante que está dando forma a nuestro mundo